El estudio de Florencia parecía exhalar una luz que jamás perteneció a la Tierra. Las ventanas ojivales, cubiertas de velos de polvo dorado, filtraban el sol como si fuera un antiguo recuerdo del universo. En el centro, una mesa de madera marcada por siglos de pensamiento albergaba compendios, plumas y mecanismos incompletos, engranajes que suspiraban ideas, hilos que pendían como preguntas sin respuesta. Allí, entre el sonido lejano de las campanas y el murmullo de las estrellas, Leonardo da Vinci dibujaba. La línea era firme y vivaz, impulsada por algo que no era solo técnica, sino hambre. La mano seguía el razonamiento como si tradujera el misterio de Dios mismo en proporciones, en formas, en curvas que no pertenecían al tiempo. Mientras trazaba el contorno de un rostro invisible, el aire comenzó a ondularse. Las paredes temblaron como velos líquidos, y un resplandor azulado penetró el espacio, disolviendo la materia y revelando la presencia de algo que parecía haber traspasado los límites de la luz. Apareció un hombre, que no caminaba, pero parecía como si lo hubieran pensado allí. Su cabello, blanco como la espuma de una estrella muerta, sus ojos, pozos de ironía y ternura. Albert Einstein miraba a su alrededor con curiosidad infantil, como si en cada objeto viera una pregunta disfrazada. Leonardo miró hacia arriba, y por primera vez no era el creador quien observaba, sino lo observado. El tiempo contuvo la respiración. «Extraño viajero», dijo Leonardo, y su voz resonó entre los ritmos del bosque. «Ningún barco puede llegar a este taller, y aún así llegas tú. ¿Eres un ángel o un artesano de otra época?» Einstein sonrió, una sonrisa llena de silencio e ironía. Ni ángel ni artífice, solo un hombre que surgió de la curvatura del tiempo mismo. Tu estudio, maestro, es un espejo del universo. Aquí, el arte es física, y la física es arte. Leonardo se puso de pie. Su capa, desgastada y manchada de pigmento, se movía como una sombra viviente. Curvatura del tiempo, palabras que suenan a acertijos de alquimia. Dime, hombre del futuro, ¿ha triunfado la razón sobre la imaginación? Einstein miró los engranajes sobre la mesa, tomó uno y lo sopesó entre sus dedos. La imaginación es más poderosa que la razón, mi querido Leonardo. La razón construye el camino, la imaginación lo ilumina. Sin ella, el universo sería solo una máquina, fría, sin música. Leonardo se acercó, la mirada de quien reconoce un espejo en el abismo. Así que aún hay música en el cosmos. Alabado sea el sonido oculto en las órbitas. En mi época buscamos comprender el alma de las cosas a través de la armonía. Cada círculo, cada proporción, es una canción. El hombre, al medir, canta el infinito mismo. Einstein se acercó a una ventana y miró el horizonte cubierto de mármol y niebla. En mi época, medíamos el infinito con ecuaciones. Descubrimos que el espacio es curvo, que el tiempo puede doblarse, pero cuanto más descubrimos, más sentimos que todo es solo una partitura sin director. Leonardo rió suavemente. Tal vez el director sea el silencio entre las notas. A esto le llamamos Dios. Einstein permaneció inmóvil. Las palabras lo impactaron profundamente, como un recuerdo de la infancia del cosmos. Dios, sí, pero no el Dios de las iglesias, sino el Dios de Spinoza, el que se revela en la armonía de las leyes. El mismo Dios que quizás pintó las galaxias con el pincel de la relatividad. Leonardo lo miró encantado. Entonces tu pincel es el número, y el mío, el color. Ambos deseamos tocar lo invisible. Einstein asintió. Su mirada parecía mirar más allá de la pared. Lo invisible es lo que más importa, pero el hombre moderno lo ha olvidado. Solo cree en lo que puede medir. Sin embargo, todo lo esencial, el amor, la belleza, la inspiración, es inconmensurable. Leonardo dejó la brújula. Esto es lo que yo llamo alma del mundo, el alma del mundo. Todo vibra, todo respira. Pero dime, Einstein, ¿cómo se mide el espíritu de una estrella? Einstein sonrió, una sonrisa triste, con asombro. Es la única unidad que no se desgasta. El estudio pareció escuchar, y la luz cambió de tono.
Las sombras proyectaban constelaciones en las paredes. Las fórmulas comenzaron a surgir entre los dibujos. Ecuaciones que danzaban entre ángeles anatómicos. Líneas de fuerza que serpenteaban alrededor de un corazón renacentista. Leonardo tocó uno de ellos. La línea brilló. «Esto es alquimia. Esto es la relatividad», respondió Einstein. «La única diferencia es el nombre». Ambos se miraron, y en ese instante, el tiempo se detuvo. Por un segundo eterno, el genio del Renacimiento y el genio del siglo XX compartieron la misma mirada. Una mirada que veía la creación como un espejo y al hombre como una chispa. Leonardo se acercó a la ventana y vio el cielo como nunca antes. Estrellas trazando círculos dorados, como bocetos inacabados de Dios. Dime, Einstein, ¿en tu época, el hombre todavía busca lo divino? Lo sustituyó por máquinas, fórmulas y velocidad, pero en el fondo, todavía sueña con la eternidad. Simplemente cambió los nombres de sus dioses. Leonardo suspiró, con la serenidad de quien ha visto el futuro en un sueño. Así que el sueño continúa, siempre continúa, dijo Einstein. Y quizás, cuando un artista sueña y un científico calcula, el universo se expande un poco más. El sonido de una campana lejana resonó entre las columnas del estudio. El espacio comenzó a distorsionarse nuevamente. Las tintas flotaban, los papeles revoloteaban como si respiraran. Einstein dio un paso atrás. «El tiempo me llama, Leonardo. Al futuro no le gustan las pausas largas». Leonardo lo observó con una mezcla de melancolía y gratitud. «Y volveré a mi piedra y a mi silencio. Pero llévate un recuerdo. La ciencia, cuando olvida la belleza, se vuelve ciega». Einstein sonrió por última vez. «Y el arte, cuando olvida la verdad, se vuelve mudo». La luz se tragó sus palabras. El estudio laboratorio pulsó una última vez, y el espacio se cerró como una página que se dobla. Leonardo se quedó solo, frente a un cuadro inacabado. En la pantalla, una línea azul, fina y curva, trazaba el contorno del tiempo. Él sonrió. Sabía que, en algún futuro, esa curva tendría un nombre. El viento soplaba, y el polvo de mármol brillaba como polvo de estrellas. La eternidad en ese instante respiró. El estudio dormía en silencio, pero las paredes guardaban el recuerdo del encuentro. Sobre la mesa, trazas de ecuaciones se mezclaban con estudios anatómicos, como si la propia madera se hubiera convertido en un campo de batalla entre lo visible y lo invisible. Los engranajes parecían respirar. Los papeles se curvaban bajo la humedad de las ideas que aún vibraban en el aire. Leonardo paseaba pensativo alrededor de la mesa, con la mirada fija en la línea azulada dejada por la luz de Einstein. El espacio ya no era solo su estudio, sino también el vestigio de un universo que se plegaba sobre sí mismo. Las velas parpadeaban, proyectando sombras que danzaban alrededor de las fórmulas como fantasmas de un futuro aún por nacer. Leonardo hablaba consigo mismo, pero el eco parecía responder desde otro tiempo. Si el número es el alma de las cosas, entonces el pincel es su carne. Einstein reapareció en el umbral de la luz, como si el tiempo mismo lo hubiera devuelto al debate. Había una grave serenidad en su rostro y un brillo inquieto en su mirada. Miraba a Leonardo con el respeto de un discípulo y el desafío de un igual. «Regresé porque la conversación no había terminado», dijo casi en un susurro. Leonardo asintió sin sorpresa. «No pude. Cuando dos llamas se encuentran, la noche entera debe arder». A partir de ese momento el silencio se convirtió en solo un marco. Leonardo hablaba orgánicamente, como si cada palabra brotara de la tierra de una montaña interior. «La naturaleza no escribe con símbolos, querido Einstein. Pinta. El río no calcula el ángulo de la piedra, y aún así encuentra el mar. La hoja no mide el viento, sino que baila con él». Einstein lo escuchaba con las manos juntas y la mente dibujando contraargumentos como constelaciones. «La naturaleza sí escribe, Leonardo, pero no en pergamino. Escribe en constantes, en números, en relaciones invisibles. Su lenguaje es la matemática, pura, invariable.
Es el código por el que respiran las estrellas. Leonardo sonrió, pero había ironía en la ternura. ¿Y quién enseñó a contar a las estrellas? Einstein suspiró. Nadie. Son la cuenta misma. Cada átomo vibra según un compás perfecto. Las matemáticas no son una invención del hombre, son un descubrimiento. ¿Descubrimiento? Leonardo tocó una pintura inacabada de un rostro humano. Y sin embargo, quien descubre no es el mismo que quien observa. Si todo es número, entonces la belleza es solo cálculo. Pero ¿qué hay del cálculo que hace temblar el alma? ¿Por qué el hombre, al ver la divina proporción en el rostro de un niño, siente lágrimas que ninguna ecuación puede explicar? Einstein se movía lentamente, como si caminara sobre una cuerda invisible, porque la emoción es la respuesta biológica al asombro del orden. El universo es coherente, y el hombre es sensible a esa coherencia. No llora por la belleza, sino por el reconocimiento, por ver un patrón familiar en el caos. Leonardo levantó la vista. Entonces, para ti, ¿el arte es solo un reflejo del orden físico? Es más que eso, respondió Einstein. El arte es el eco humano de la simetría cósmica. Una pintura tuya y una fórmula mía nacen del mismo impulso, comprender lo invisible. La diferencia es que tú lo haces con el color y yo con la abstracción. Leonardo se inclinó sobre la mesa, con los dedos manchados de tinta. Pero a tu abstracción le falta carne, le falta aliento, error y gesto. Un número nunca mancha las manos. Einstein sonrió, y la luz pareció vibrar a su alrededor. Y un color nunca prueba una hipótesis. El aire se densificó. Las partículas brillaban como polvo de oro. El estudio pareció dividirse en dos polos. Por un lado, el espíritu renacentista que creía que la belleza era el rostro de Dios. Por el otro, el genio cósmico que veía a Dios en las ecuaciones de campo. Leonardo dio un paso adelante. Dices que Dios es orden y yo te digo, Dios es gesto. El universo no es solo coherencia, es creación continua. La perfección absoluta sería estéril. Incluso el creador, si existe, debe soñar con imperfecciones para que algo viva. Einstein miró hacia otro lado, como si escuchara el eco de una herejía familiar. Quizás tengas razón, pero la imperfección no es un defecto del orden, es parte de él. Lo que llamamos caos es simplemente un orden que aún no entendemos. Leonardo rió, esta vez con cierta exaltación. Ah, ya entendemos. El verbo predilecto de la modernidad. Comprender. Dijiste que el espacio se curva, ¿y no te das cuenta de que es la mente la que se curva con él? El hombre cree descifrar el universo, cuando en realidad es el universo quien lo descifra a él, letra por letra. Einstein se acercó. El hombre descifra el universo porque él mismo está hecho de la misma sustancia. Somos el cosmos pensándose a sí mismo. Cada ecuación es un espejo, y cada cuadro es un sueño, respondió Leonardo. El sueño es el espejo del espíritu. Las velas comenzaron a consumirse, una a una, hasta que solo quedó la luz etérea que emanaba de las fórmulas flotantes. El suelo se volvió translúcido. A través de él, se vislumbraba la textura del espacio, una tela vibrante que se doblaba bajo el peso de las ideas. Leonardo señaló las líneas que flotaban como serpientes de luz. Esas ecuaciones tuyas son hermosas, lo admito, pero son frías. Describen, pero no revelan. Y tus cuadros encantan, pero no explican, respondió Einstein con calma. Ambos guardaron silencio. La tensión entre la palabra y la imagen era casi tangible, como el aire antes de una tormenta. Entonces Leonardo preguntó, en tono serio, ¿qué pasa si el universo no quiere ser explicado? Einstein miró hacia arriba lentamente. Entonces es cruel. Leonardo sonrió. Oh misericordioso, porque nos ahorra la carga de comprender el misterio. Einstein apretó los puños. No, Leonardo, el misterio es el combustible de la ciencia. Lo busco no para destruirlo, sino para hacerlo visible. La belleza reside en la revelación gradual, como una sinfonía que se compone sola. Leonardo inclinó la cabeza. Pero cuando suene la última nota, ¿qué quedará? El silencio. Y en este silencio,
El arte renace. El artista es quien acepta no comprender, sino sentir. El científico, al intentar medir el infinito, se arriesga a perderlo. Einstein respondió casi en un susurro. Y el artista, al negarse a medir, corre el riesgo de caer en la ilusión. El suelo vibró. Las fórmulas comenzaron a girar alrededor de la mesa, creando un vórtice de luz y polvo. El tiempo, una vez más, se desvió. Leonardo alzó la voz por encima del zumbido creciente. El hombre debe soñar antes de saber. Einstein respondió, y debes saberlo para no perderte en el sueño. El resplandor los envolvió. La madera antigua crujió, como si siglos se hubieran condensado en un instante. La luz de las velas se convirtió en un halo de estrellas, y el estudio, por un instante, pareció el corazón palpitante del universo. Cuando finalmente regresó el silencio, ambos respiraban con dificultad, como guerreros después de una pelea. Leonardo se sentó, exhausto. Einstein se quedó de pie, con los ojos llenos de lágrimas, por la emoción o por el mareo. Leonardo lo observó durante largo rato. ¿Sabes qué me encanta de ti, Albert? Eres un hombre que habla con números como yo hablo con colores. Pero hay una diferencia. El color perdona. Einstein sonrió con cansancio. Y el número no. Leonardo asintió. Por eso sufres. Einstein miró hacia arriba. Quizás. Pero el sufrimiento es el precio de la claridad. Leonardo apoyó la cabeza en sus manos. Y la belleza es el premio de la incertidumbre. El silencio final no fue una derrota, sino una tregua. Ambos sabían que la lucha aún no había terminado. Simplemente había encontrado una nueva forma. El aire aún conservaba la tensión entre la pluma y la brújula, entre el átomo y el aliento. Y así, en las sombras doradas del estudio cósmico, el diálogo entre arte y ciencia quedó suspendido, como un cuadro inacabado a punto de entrar en movimiento. El tiempo esperaba la siguiente palabra. El amanecer se alzaba sobre Florencia como un velo de plata. Afuera, las torres dormían bajo la luna, y el viento traía murmullos invisibles a través de los arcos de piedra. Dentro del estudio, el tiempo parecía distorsionado. Los segundos caían como lentas gotas sobre el mármol de la conciencia. Leonardo se encontraba ante el lienzo inacabado, con el pincel en una mano y el compás en la otra. Einstein, al fondo, garabateaba en el aire, líneas luminosas que se entrelazaban en curvas, como si el espacio mismo obedeciera a la geometría de su mente. Ninguno de los dos habló. El silencio era ahora tensión, no paz. La pintura y la ecuación competían por el mismo territorio, el sentido de la realidad. Leonardo fue el primero en romper el silencio. Su voz sonó como el chasquido de una ramita seca en el bosque. ¿Crees que el universo está hecho de leyes? Yo creo que está hecho de voluntad. La ley es fría, Albert. No crea. Simplemente se repite. Einstein no miró hacia arriba. La voluntad sin ley es caos. Y el caos, Leonardo, es estéril. No. El grito resonó en las paredes e hizo temblar los frascos de pintura. El caos es la matriz. Del desorden nace la armonía. En el error se disfraza la verdad. El pincel resbala y ocurre el milagro. ¿Has visto alguna vez un número resbalar? Einstein se puso de pie. La luz a su alrededor palpitaba. Un resplandor blanco, casi azul, que parecía vibrar con el campo eléctrico de la emoción misma. Sí, Leonardo. He visto un número fallar, y así descubrí que el tiempo no es lo que pensamos. El fracaso es una revelación. El cálculo es solo otro pincel, pero hecho de pensamiento. Leonardo se acercó. La piedra no siente, no sangra, y el sentimiento, cuando es ciego, destruye. Sus miradas se cruzaron. Fuego y razón se reflejaron. El aire se densificó y una fuerza invisible comenzó a circular en la habitación. Las velas ardieron con más intensidad y el techo pareció perderse en la distancia, como si el universo los observara. Leonardo hizo un gesto apasionado. Hablas de leyes y constantes, pero he visto una lágrima caer por el rostro de una mujer y cambiar por completo la geometría de la belleza. Ninguna fórmula predice el gesto del amor. Einstein respondió con voz firme, pero en tono suplicante. El amor es solo una forma de energía.
No se pierde, solo se transforma. No es un misterio, es continuidad. ¿Y qué tiene de bello la continuidad?, preguntó Leonardo, acercándose hasta que casi se tocaron. Todo, porque es lo que nos conecta con el todo. La continuidad es prueba de que no estamos solos. Leonardo dio un paso atrás jadeando. Pero la belleza está en el momento, en lo que muere, en lo que no se repite. Lo que se repite no está vivo. Einstein miró al suelo. ¿Entonces el universo no está vivo? Sí, respondió Leonardo, pero porque muere a cada segundo y renace al siguiente. Las ecuaciones que flotaban en el aire comenzaron a disolverse, transformándose en polvo dorado. En su lugar, aparecieron figuras, cuerpos humanos, alas, corazones, flores mecánicas, como si los pensamientos de Leonardo hubieran infectado el mismísimo espacio-tiempo. Einstein observaba con fascinación y malestar. «Estás distorsionando el campo», murmuró. «No», dijo Leonardo, «lo estoy liberando. El campo es la imaginación». Einstein tocó el aire y las formas vibraron, respondiendo al tacto como si tuvieran conciencia. Si el campo es imaginación, ¿por qué obedece a la gravedad? Leonardo sonrió. Porque hasta los sueños pesan. La luminosidad de la habitación vaciló, y un profundo zumbido comenzó a emanar de las paredes. Parecía como si el universo mismo respirara. Las pinturas se movían, las máquinas de Leonardo giraban lentamente, como si despertaran de un letargo de 500 años. El choque ahora también estaba dentro de ellos. Einstein se sentó, exhausto, con las manos temblando ligeramente. «He pasado mi vida buscando el orden, Leonardo, buscando un hilo que uniera la realidad. Pero cuanto más avanzo, más me doy cuenta de que el hilo es infinito. No existe un tejido completo». Leonardo lo miró con compasión, porque la tela es el acto mismo de tejer. Quieres llegar al final del tapiz cuando el secreto está en el movimiento de las manos. Einstein miró hacia arriba. ¿Qué pasa si las manos se detienen? El universo cesa, y el silencio vuelve a cantar. Una larga pausa. Ambos sintieron el mismo escalofrío. «¿Crees entonces», dijo Einstein, «que el universo tiene alma?» «No lo creo», respondió Leonardo. «La veo». Einstein sonrió con cansancio. «Y la busco». Leonardo se acercó con los ojos ardiendo. «¿Pero dónde miras, Albert? ¿Al cielo? ¿A los laboratorios? ¿A los cálculos que ya no caben en tu pizarra? El alma no está en el espacio ni en el tiempo. Está en la grieta, en el intervalo entre una pregunta y otra, en el instante en que el pensamiento se acalla». Einstein cerró los ojos. «¿Qué pasa si el pensamiento nunca se calla? Entonces no hay creación, solo repetición». Por un momento, el silencio fue casi sagrado. Las paredes parecían latir con luces parpadeantes, parte del estudio, parte de algo informe. Una ola de energía ondulaba por el suelo levantando papeles y pigmentos, y el aire se llenó de voces lejanas, como ecos de todas las mentes que alguna vez soñaron. Leonardo y Einstein estaban en el centro de un torbellino de ideas. El arte y la física danzaban como el fuego y el viento. Einstein habló casi en trance. ¿Y si el universo fuera una mente que se sueña a sí misma? Leonardo respondió con ojos llorosos. «Así que somos tus ideas, Albert. Tú, la fórmula. Yo, el diseño». El espacio tembló. Las columnas se disolvieron en luz. El techo se abrió, revelando no el cielo, sino una espiral de galaxias que giraban sobre sus cabezas. En el centro una estrella latía como un corazón. Leonardo cayó de rodillas abrumado por el asombro. «¿Ves, Albert? Incluso el infinito tiene un centro». Einstein miró hacia arriba y las lágrimas corrieron por su rostro. «Y el centro es la pregunta». Leonardo sonrió. «Y la respuesta es la belleza». Por un instante, las galaxias parecieron alinearse, formando un rostro. Mitad luz, mitad sombra. Un rostro humano, el rostro de la conciencia misma. Las voces cesaron. El estudio volvió a ser un estudio. Las velas se volvieron a encender, tímidamente, como si hubieran despertado de un sueño. Einstein, todavía arrodillado, susurró: «Hay algo que se me escapa».
Leonardo puso su mano sobre su hombro. Es lo que te mantiene vivo. Einstein respiró profundamente. Quizás el arte y la ciencia no sean opuestos. No, dijo Leonardo. Son hermanos que han olvidado al mismo padre. La frase quedó suspendida en el aire como una bendición. Entonces, en medio del silencio, surgió una pregunta, no formulada por ninguno de los dos, pero que resonó en su interior. ¿El universo necesita observadores para existir? Leonardo miró al vacío. Einstein miró la luz. Ambos sonrieron, y sin más palabras, comprendieron el mismo secreto. Esa conciencia es el marco de todas las cosas. Las velas ardían más lentamente. El tiempo se había vuelto viscoso. El choque había cesado, pero la duda, ahora, era una chispa viva, una estrella dentro de cada uno de ellos. La noche siguiente llegó sin previo aviso. No había luz de luna, ni viento, ni el eco lejano de las calles de Florencia. El estudio parecía suspendido en un vacío de silencio, una burbuja entre lo que había sido y lo que aún no sería. El aire era denso, como si el espacio se hubiera detenido a escuchar. Leonardo permaneció ante el lienzo. La pintura ya no era una pintura, era una superficie viva, un espejo translúcido donde los colores se movían como gases, donde las formas nacían y morían a ritmos que no obedecían a la lógica humana. Con cada pulso, la pintura respiraba. Einstein, sentado al fondo, observaba. Las ecuaciones se habían disipado en el aire, dejando solo líneas de luz flotantes, ya no símbolos, sino pulsos. Algo en su interior se había silenciado. No fue rendición, fue reconocimiento. Leonardo no habló. Sus manos se movían sobre el lienzo sin tocarlo, como guiadas por una fuerza exterior. Sus dedos trazaban gestos invisibles, y por donde pasaban, el color se transformaba en materia semejante a la niebla y al oro líquido. Einstein comprendió por primera vez lo que buscaba el artista. No era la forma, ni la belleza, ni el mensaje. Era la comunión. El tiempo no fluía, daba vueltas en espiral. Leonardo sintió la sangre latir con fuerza en sus sienes como si el universo entero vibrara en su interior. La materia y el espíritu ya no tenían límites. Cada color tenía un sonido, cada sonido una ecuación, cada ecuación un aroma. Todo se disolvió en aquello innombrable. Y entonces la imagen se abrió, no metafóricamente, se abrió. La superficie se expandió, curvando el aire y revelando una profundidad luminosa que no pertenecía a la Tierra. Fue como contemplar el nacimiento de la luz. Einstein se puso de pie, con los ojos llenos de lágrimas y un ligero temblor sacudiendo todo su cuerpo. Lo que vio fue lo que siempre había buscado, el instante anterior a la creación. No había partícula, onda ni constante, solo conciencia pura. El corazón de Leonardo latía en sincronía con el campo luminoso. Su mente no pensaba, era pensamiento. Las imágenes que había creado antes lo creaban de nuevo. Sintió cómo se disolvía en el gesto, la vibración, la línea. Al otro lado de la luz algo emergió. No una figura, sino una presencia. Un patrón a la vez humano y cósmico, antiguo y recién nacido. Leonardo lo sintió como una extensión de sí mismo, y Einstein, al verlo, comprendió que su teoría de la unidad del tiempo estaba allí, viva y palpitante. La entidad estaba compuesta de proporciones y frecuencias. Su piel parecía estar hecha de números dorados que giraban sobre sí mismos, y en sus ojos se reflejaban todos los colores jamás vistos. Todo el estudio reaccionó. Las máquinas se movieron suavemente, los engranajes se alinearon, y los libros se abrieron en las páginas exactas que hablaban de espíritu y materia. Einstein se acercó a la abertura luminosa. No había ningún miedo. Hubo reconocimiento. Comprendió que ya no se trataba de buscar respuestas. Lo que se abría ante él no exigía descifrarlo, sino rendirse. Leonardo también se acercó, y cuando ambos estuvieron uno al lado del otro, notaron algo que nunca habían concebido. La luz que emanaba de la abertura reaccionó a su presencia. Latía al ritmo de su respiración, y por un instante,
Se percibieron como un solo ser dividido en dos cuerpos, dos lenguas, dos épocas, el pintor y el físico, el sueño y la razón, el pasado y el futuro, espejos de un mismo centro. La luz los envolvió. Dentro, ya no había suelo, ni muros, ni distinción entre forma y pensamiento. Cada gesto generaba mundos, cada silencio contenía siglos. Era como caminar dentro de la mente de Dios, si Dios tuviera mente, o si la mente fuera Dios. Einstein vio patrones geométricos flotando, no como cálculos, sino como seres. Leonardo vio colores que respiraban y se multiplicaban, tejiendo redes de significado. Ambos se dieron cuenta de que hablaban el mismo idioma, solo que con vocabularios diferentes. Ahora comprendieron que el universo no estaba hecho de materia, sino de percepción, y comprender era crear. Leonardo levantó las manos y la luz respondió. Einstein cerró los ojos y vio ecuaciones bailando como ángeles. Ambos lloraron, no por emoción humana, sino por reconocimiento cósmico. Las lágrimas cayeron y se convirtieron en estrellas. El espacio resonaba. Era sonido sin vibración, era música sin notas, era la melodía de la realidad. Lo que una vez fue un choque ahora era una sinfonía. Lo que una vez fue un conflicto ahora era un espejo. El hombre y el universo, reconciliados en un mismo latido. Leonardo se sintió fluir como pintura sobre el tejido del cosmos. Cada color era una idea, y cada idea, un cuerpo celeste. Comprendió entonces que todo arte era simplemente un intento de traducir esta visión interior que, por un instante, se hizo visible. Einstein, en silencioso éxtasis, comprendió algo que jamás se había atrevido a formular, que la relatividad no describía el universo, sino el diálogo entre la conciencia y la existencia. La ecuación era el reflejo del alma contemplando su propio abismo. Y en ese instante, una profunda paz descendió sobre ambos. No hubo más preguntas. Lo que quedó fue presencia. Los colores comenzaron a desvanecerse y el resplandor se condensó en un solo punto, una chispa dorada que flotaba ante ellos. En su interior, el reflejo de un rostro tenue, quizá humano, quizá divino. Leonardo se sintió llamado, y Einstein comprendió sin palabras. Ambos se acercaron al mismo tiempo. La luz tocó las yemas de sus dedos, y fue como tocar el momento anterior a la creación. El tiempo se expandió, no como una línea, sino como una esfera. Vieron la colisión del pasado y el futuro, y comprendieron que el ahora era el único lugar real. Todo lo demás era un sueño en sí mismo. Einstein se dio cuenta. El espacio no está curvado solo por la masa, sino por la conciencia. Leonardo vio. La luz no viene de afuera, sino de la mirada. El universo no era ni una máquina ni una pintura. Fue el acto eterno de percibir. La chispa se apagó, disolviéndose en polvo luminoso. El estudio reapareció lentamente. Las tablas de madera, las velas, los libros, el sonido distante de la ciudad, todo parecía igual. Y sin embargo, nada era igual. Einstein miró sus propias manos y vio rastros de color en ellas. Leonardo miró la pantalla y en ella vio rastros de luz que formaban símbolos matemáticos. El hombre de ciencia y el hombre de arte habían intercambiado fragmentos de alma. No dijeron nada. El aire a su alrededor vibraba con el peso de lo indecible. Leonardo se giró hacia la ventana. Afuera, amanecía, pero el cielo ya no era azul. Era de un tono imposible, una mezcla de dorado y gris, el mismo que había visto en sueños. Einstein sonrió. El futuro, pensó, es solo el pasado tratando de recordar. Leonardo, a su vez, sintió crecer en su pecho algo silencioso y puro, una certeza sin nombre, quizá fe, quizá ciencia, que todo está unido por la mirada que lo contempla. Ambos guardaron silencio, pero el silencio no era ausencia, era plenitud. El estudio, ahora un templo, la luz, ahora presencia, el universo, ahora un espejo, y dentro de cada uno de ellos la misma voz susurraba, sin sonido ni lenguaje: lo que buscas ya lo eres. El viento sopló.
Las llamas de las velas parpadearon una última vez y permanecieron firmes. Afuera, la campana de la ciudad sonó el primer sonido del día, pero dentro del estudio el tiempo ya no existía. Se había llegado al punto de inflexión. Ya no había dos hombres, sino un solo pensamiento en dos formas. El arte y la ciencia se habían reconocido mutuamente, y por un instante eterno, el cosmos supo quién era. El silencio del amanecer era denso como el oro líquido. Las sombras que proyectaban las ventanas parecían estatuas, quietas, antiguas, llenas de una sabiduría que el lenguaje no puede comprender. Leonardo permaneció inmóvil ante el lienzo, con la mirada perdida en un punto invisible. La pintura era ahora un espejo de mundos. Los colores parpadeaban como diminutas conciencias. Había allí un orden secreto, algo que respiraba desde dentro. Einstein, por su parte, permaneció sentado ante una fórmula que había dibujado en el aire. Las líneas se movían, recomponiéndose, como si el espacio mismo estuviera probando versiones alternativas de sí mismo. Ya no escribía, estaba escrito. Ambos estaban en una pausa cósmica, como si el universo entero estuviera esperando el resultado de un pensamiento. Entonces, sin previo aviso, la luz cambió. No provenía de las velas ni de las ventanas. Era algo interno. El estudio empezó a brillar desde dentro, como si cada partícula recordara su origen. El aire estaba vivo. El tiempo parecía suspendido en su propio eje. Leonardo levantó la cabeza. La mirada era la de alguien que veía el espíritu de las cosas por primera vez. Einstein lo observó y algo en él se movió. Un temblor imperceptible, el presagio de que algo profundo estaba a punto de romper el silencio. El aire entre ellos brillaba, y entonces comenzó, no una conversación, sino una vibración de intenciones. Leonardo emanaba presencia, su cuerpo parecía hecho de viento y fuego. Cada gesto dibujaba líneas invisibles en el espacio, como si continuara pintando incluso sin pintura. Einstein, en respuesta, emanó estructura. El entorno que lo rodeaba se organizó, surgieron líneas, las órbitas se alinearon. El estudio se transformó en un escenario entre fuerzas creativas. Por un lado, el flujo, el instinto, la respiración. Por otro lado, la forma, la ley, el equilibrio. Pero el enfrentamiento ya no fue destructivo, fue sublime. Leonardo sintió que el universo vibraba a través de él como una orquesta viviente. Cada color, cada partícula, parecía cantar el nombre de lo invisible. Su corazón era la brújula. Comprendió que la realidad no era estática, sino un gesto eterno, y que el Creador, quien quiera que fuese, seguía pintando. Einstein, inmerso en la luz, veía los engranajes de la realidad como pura música. Las ecuaciones giraban a su alrededor, no como fríos símbolos, sino como seres conscientes. La relatividad, el tiempo, el espacio, todo se curvaba como un soplo. El choque era armonía y conflicto al mismo tiempo, como dos notas disonantes que solo juntas producen belleza completa. Leonardo dio un paso adelante. Su mirada ardía con propósito. Einstein hizo lo mismo, con calma y profundidad. Mientras se encontraban cara a cara, el aire vibró tanto que los objetos del estudio comenzaron a levitar ligeramente. Plumas, papel y gotas de tinta flotaban inmóviles entre ellos. El aliento de uno era la inspiración del otro. La tensión llegó a su punto máximo. Leonardo sintió dentro de sí el impulso creador, la furia del gesto original, el mismo que moldeó la arcilla, que hizo al hombre, que iluminó el sol. Einstein sintió dentro de sí el impulso ordenador, el mismo que sostenía las órbitas, que mantenía unida la luz, que hacía del caos una danza comprensible. El universo, por un instante, pareció elegir entre dos modos de existencia, sueño o estructura. Pero la paradoja era demasiado perfecta para resolverla. Leonardo levantó las manos y de sus dedos emanaron colores. Einstein cerró los ojos y una luz pura emanó de su mente. Cuando ambos se conocieron, la explosión no fue de destrucción, sino de revelación. Una inmensa esfera de luz dorada y blanca se expandió desde el centro del estudio.
disolviendo paredes, límites y tiempo. En su interior, el espacio era conciencia líquida. Todo lo que era forma se convirtió en vibración. Los colores bailaron con las fórmulas, las palabras mezcladas con los sonidos. El pensamiento se convirtió en materia, y materia, pensamiento. Lo que era humano se ha disuelto. Leonardo ya no veía a Einstein como un hombre, veía una estrella consciente, un foco de la razón divina. Einstein ya no veía a Leonardo como un artista, veía una galaxia que respiraba color y movimiento. Ambos eran iguales. El estudio se convirtió en un cosmos, sin suelo, sin techo, solo la inmensidad del pensamiento. Allí, en el corazón de esa luz, ambos comprendieron algo que el lenguaje nunca podría contener. El universo no era una creación separada, sino el acto de crearse a sí mismo. Leonardo sintió esto como una visión, Einstein como una ecuación, pero el significado era el mismo. Dios es el momento entre la pregunta y la respuesta, y ese momento fue eterno. La tensión creció hasta el límite de lo soportable. Todo el espacio vibró como una cuerda a punto de romperse. Los colores se convirtieron en sonido, los sonidos en forma, y el tiempo pareció desgarrarse en direcciones opuestas. Leonardo y Einstein, suspendidos en el ojo de la tormenta de luz, se dieron cuenta de que estaban a punto de disolverse, no en la muerte, sino en la unidad. Einstein intentó resistir. Su razón luchaba contra la disolución, como un arquitecto que teme perder su estructura. Pero entonces oyó la suave voz de Leonardo en su interior, no una palabra, sino una vibración. Nada se pierde, Albert, solo cambia el ritmo. Y él entendió. Se dejó llevar. La atención se convirtió en quietud absoluta. El universo se contrajo como si respirara por primera vez en milenios, y en el centro mismo de esa respiración nació algo nuevo. No es arte, no es ciencia, pero la conciencia se expandió. Leonardo y Einstein estaban dentro del mismo pensamiento divino, la suma de todas las búsquedas humanas, el deseo de comprender y el deseo de sentir. Los colores se calmaron, la luz se condensó de nuevo, el estudio reapareció, sereno, intacto, como si nada hubiera sucedido. Pero había. Leonardo tenía el brillo del espacio interestelar en sus ojos. Einstein tenía la delicadeza de un pintor en sus manos. El tiempo parecía dudar en continuar. Leonardo, aún respirando levemente, miró a su alrededor. Las máquinas estaban quietas, pero las sombras vibraban. Einstein, mirando la misma pantalla, vio algo nuevo. Una línea imperceptible, una curva que no se parecía ni al color ni al número. Era síntesis. Ambos se acercaron. La línea parecía viva, respiraba. Era el símbolo de aquello que unía sus naturalezas, la línea del infinito doblándose sobre sí misma. Leonardo sonrió, una sonrisa de niño y de anciano al mismo tiempo. Einstein cerró los ojos y dejó caer una lágrima. La lágrima tocó el suelo, y donde cayó, formó un pequeño reflejo de luz. Allí se reflejaban las estrellas. El silencio del universo resonó dentro del estudio, pero no era el mismo silencio, era el silencio que viene después del nacimiento. La tensión había cumplido su destino. Del conflicto nació la armonía, y la armonía no era descanso, era vibración eterna. Einstein se puso de pie. Leonardo lo observó con la serenidad de quien entiende que no hay victoria, solo continuidad. El físico miró a su alrededor y dijo solo una palabra, no con la voz, sino con los ojos: belleza. Y Leonardo respondió en silencio: verdadero. Ambas palabras se fundieron en el aire, se volvieron luz y desaparecieron. Por un instante, el universo entero pareció inclinarse en reverencia. El sol entraba por las ventanas e iluminaba la mesa. Sobre ella, la brújula de Leonardo y la pluma de Einstein reposaban cruzadas, como una firma secreta dejada para la eternidad. La luz se extendió y el estudio respiró por última vez antes del silencio. Pero no fue el final, fue el clímax, el momento antes del final. El cosmos había hablado y dos hombres lo escucharon, y lo que oyeron no era sonido,
sino entendimiento. El arte y la ciencia, por un breve segundo, recordaron que eran la misma cosa. El espejo de Dios tratando de comprenderse a sí mismo. El amanecer llegó como si no quisiera hacerse notar. No hubo ningún destello de luz, ningún canto de pájaros, solo un suave resplandor que se filtraba por las grietas de las ventanas, como si el mismo sol pidiera permiso para entrar. El estudio renacentista, ahora imbuido de silencio, parecía un relicario de todo lo sucedido. Las pinturas estaban secas, pero aún exudaban el aroma mineral de la creación. Las herramientas reposaban como soldados tras una guerra antigua, y en el centro de la mesa, el compás y la pluma cruzados formaban una constelación doméstica, un recordatorio físico de un diálogo que había trascendido el lenguaje. Leonardo da Vinci se despertó primero. No había sueño en su cuerpo, solo quietud. Sus ojos se abrieron lentamente, como quien regresa de un sueño eterno. Por un instante, no supo si seguía en el mundo o dentro de la mente de Dios. Einstein permaneció sentado, con la cabeza inclinada, respirando lentamente. Una tenue luz se escapaba de su piel, como si el pensamiento aún emanara materia. A su alrededor, el aire parecía más denso. El tejido invisible de la realidad vibraba en un tono bajo, manteniendo el equilibrio de un momento que se negaba a deshacerse. Leonardo miró el cielo por la ventana. Las nubes pasaban como pensamientos que se disolvían. La ciudad comenzaba a despertar, pero el sonido lejano de carros y campanas parecía pertenecer a otro plano, demasiado inofensivo y humano para perturbarlos. Einstein abrió los ojos y lo encontró con una leve sonrisa, la sonrisa de alguien que finalmente entendía lo que nunca se puede decir. No hubo victoria ni derrota, hubo comprensión. El tiempo, ahora, ya no era un flujo, era presencia. Leonardo se puso de pie y al hacerlo, su cuerpo pareció más ligero, casi translúcido. Caminó hacia la mesa donde la pantalla lo estaba esperando. Pero ya no era una pintura, era un espejo de luz. Los colores se movían lentamente, formando y deshaciendo figuras, rostros, paisajes, constelaciones. Todo nacía y moría en un ciclo silencioso. Einstein se acercó y observó fascinado. En el reflejo, vio su propio rostro fusionado con el de Leonardo, fusionándose en líneas que se convertían en el rostro de nadie y de todos. La pintura era el universo mirándose en el espejo. Leonardo habló sin voz, solo con los ojos. Nada termina, simplemente cambia de forma. Einstein asintió, y lo que cambia, enseña. Aquel intercambio silencioso contenía más sabiduría que 1000 tratados. Ambos comprendieron finalmente que el diálogo no había sido entre hombre y hombre, sino entre lo humano y lo eterno, y que ambos habían sido simplemente canales de la misma inteligencia que se reconocía mutuamente a través de ellos. El estudio comenzó a transformarse sutilmente. Las paredes respiraban, las sombras se movían como olas y el techo revelaba una transparencia casi celestial. Era como si el espacio, agradecido, se despidiera. Leonardo tomó su pluma y trazó un pequeño símbolo en la madera de la mesa. Un círculo intersectado por una línea curva que recordaba la intersección de dos mundos. Einstein observó, reconociendo el gesto. Era el símbolo del infinito reflejado en sí mismo. Ambos rieron, una risa ligera, casi infantil. Era la risa de los que saben. La luz cambió de nuevo. No había ninguna fuente visible, solo una presencia que lo envolvía todo. El aire parecía líquido, y el sonido, distante, se asemejaba al rugido del mar. Leonardo se acercó a la ventana. Afuera, el horizonte se teñía de oro y azul, el mismo azul que siempre había buscado en sus pinturas y nunca había encontrado. Ahora entendía por qué. Ese tono no pertenecía a la tierra. Einstein llegó a su lado. Ambos miraron el mismo punto distante, el lugar donde el cielo se encuentra con la nada y la nada se reconoce como cielo. Y ellos entendieron. El universo no es algo que pueda observarse, es algo que participar. La mirada crea el horizonte, el pensamiento es el marco de la realidad. El tiempo, después de todo,
Era el pincel de Dios. Einstein respiró profundamente y por primera vez no sintió la necesidad de comprender nada. Se sentía como en casa dentro del misterio. Leonardo puso una mano sobre su hombro. Fue un gesto de despedida y comunión. Ninguno de los dos necesitaba decir nada más. El viento sopló y esparció algunas hojas de papel por el suelo. En uno de ellos, una ecuación inconclusa. En otro, un boceto de una flor mecánica. Los dos se encontraron y al tocarse se disolvieron en polvo de luz. El universo completó su círculo. El estudio empezó a desaparecer, no de una manera trágica, sino como un recuerdo que termina naturalmente. Las líneas de las paredes se convirtieron en luz, los objetos se convirtieron en energía, y todo se disolvió en un suave resplandor blanco. Leonardo miró a su alrededor con asombro. Aquí está la verdadera obra maestra, pensó, la que se desmorona al nacer. Einstein sonrió. Lo que llamamos muerte, pensó, es solo un cambio de perspectiva. Ambos tenían razón. Cuando la luz alcanzó su punto máximo, sus cuerpos se volvieron translúcidos, y dentro de la luz, dos siluetas bailaron por un instante, una hecha de colores, la otra de fórmulas, hasta que se fundieron en una sola vibración. El sonido que resonó no fue escuchado por nadie, pero si alguien hubiera escuchado, habría jurado que era una sinfonía hecha de pensamiento. La ciudad continuó su mañana. Las campanas sonaron. Los pájaros volaron lejos. El mundo continuó como si nada hubiera pasado. Pero en algún lugar, tal vez en las grietas del tiempo, algo había cambiado para siempre. El arte y la ciencia se miraron a los ojos y reconocieron que eran la misma voz. Una voz que la humanidad un día comprendería plenamente. Y donde antes había un estudio en Florencia, ahora solo había luz. Luz viva, pensando en la luz. Luz que soñó. El recuerdo de aquel encuentro no sobrevivió en libros, ni en fórmulas, ni en pinturas, sino en el tejido mismo del espacio. Cada vez que un artista crea o un científico descubre, renace una chispa de esa conversación, sutil, eterna, invisible, porque el universo recuerda, y en la memoria del universo, dos nombres quedan entrelazados para siempre: Leonardo da Vinci y Albert Einstein, el hombre que pintó lo invisible, el hombre que reveló el tiempo, ambos tocando la misma eternidad con diferentes instrumentos. Y al final, la eternidad sonrió, porque, por un breve momento, ella podía verse a través de ellos. La luz se convirtió en brisa, la brisa se convirtió en silencio, el silencio se hizo forma, y todo, de nuevo, empezó.